30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. ¿Está preocupado usted por el precio de los productos de la canasta básica? Por supuesto que sí, ¿quién no? ¿Quién no está preocupado por los precios de la canasta básica? Que van para arriba constantemente, día tras día, semana tras semana, va en aumento. El precio de los combustibles, pues ni se diga. Para eso están nuestros tres invitados esta noche aquí en 30:30 para abordar ese tema de candente, tremenda actualidad, de preocupante actualidad. Usted, ama de casa, va al supermercado y se encuentra, o va al mercado, va a la pulpería, que cada día lo que compra cuesta más. Está más caro, en efecto. Y a partir de mañana el precio de los combustibles, diésel, regular, el súper, también van para arriba. Nuestros tres invitados esta noche, la licenciada María Eugenia Covelo, ella es la directora ejecutiva de Ecopetrol, es el Consejo Hondureño de la Industria Petrolera. Gracias por estar aquí, licenciada, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Edgardo, por invitarnos. Es un placer para nosotros acompañarle. Gracias, don Juan Valladares, es productor de granos básicos de Olancho, del Valle del Guayape, y es vicepresidente de Prograno. Don Juan, bienvenido. Muchas gracias, un honor estar en su programa, licenciado. Gracias, don Juan. Don Santiago Herrera, gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Don Santiago, bienvenido. Muchas gracias, periodista don Edgardo Melgar, amigos que nos acompañan en este panel y a su audiencia. Muy bien. Gracias por darnos el honor de acompañarlo esta noche. Gracias a ustedes por venir, por informarnos, por orientarnos, por interpretar qué es lo que está pasando, explicándonos qué es lo que puede venir. Ya don Santiago hace unos 15 días, fue hace un par de domingos, nos decía, mire, esto está así, esto viene de esta manera, y en efecto lo que él nos dijo ha estado ocurriendo en estos 15 días. Cuando comenzamos a hablar y se puso aquí en tapete de discusión, don Santiago, con usted, todas las consecuencias que estaba acarreando el conflicto allá entre Rusia y Ucrania, que la gente ve eso allá, lejano, pero cuando ya comienza a analizar y a reflexionar un poco y a enterarse de las consecuencias que tiene, dice, bueno, primero Dios que esta gente se arregle lo más pronto posible, ¿verdad? No solo por el conflicto bélico y los muertos, sino que también por todas las consecuencias que trae para estos países pobres. Pero bueno, la noticia del momento es ese, el aumento de los combustibles a partir de mañana. Vamos con el aumento aquí en Tegucigalpa, por favor, atención, anote. Para el Distrito Central, es decir, para Tegucigalpa y Comayagüela, la super aumenta mañana 2.87 el galón, la regular 2.58, el querosén 5.94, el diésel 4.43 y el gas LPG vehicular 72 centavos. Atención, este es el precio de combustibles a partir de mañana en Tegucigalpa. Ese es el aumento. Anótelo, por favor. Y ahora San Pedro Sula, 2.88 la super, 2.53 la regular, querosén 5.91, 4.39 aumenta el diésel, gas LPG vehicular, 72 centavos. En San Pedro Sula, anótelo, por favor. Licenciada María Eugenia Covelo, este aumento, vamos a ver, ¿dónde es que está más caro el diésel? ¿Dónde va a estar más caro el diésel? ¿En San Pedro Sula o en Tegucigalpa? En Tegucigalpa. En Tegucigalpa, póngamelo de nuevo, por favor, el diésel. Diésel va a estar a 106.29 lempiras el galón. Licenciada María Eugenia Covelo, en alguna ocasión reciente hemos tenido 106 lempiras el galón de diésel. No, es la primera vez que tenemos estos precios tan altos en el país, pero sí en el 2008 y el 2014 vivimos tiempos donde los precios internacionales estaban altos, como los estamos viendo en este momento, y que cuando fueron trasladados a Honduras tal vez no duraron tanto tiempo y por eso no vimos ese impacto en el precio local, en bomba. Pero aquí estamos viendo que cada lunes es una constante el incremento y este precio del diésel 106.29 aquí en Tegucigalpa a partir de mañana no se había visto nunca. No, nunca se había visto y efectivamente estamos viendo una tendencia hacia el alza desde inicio del año. A inicios de año pues estábamos viendo que los precios estaban comenzando a aumentar porque las expectativas de lo que iba a ser el desarrollo económico del mundo, de que iba a haber aumento en la demanda del crudo y de los refinados, es lo que estaba haciendo que el precio comenzara a subir y estábamos viendo altos aumentos. Pero luego con la invasión de Rusia a Ucrania, pues ahí se terminó de disparar el precio y eso es parte de lo que estamos viendo en este momento. Hay muchos elementos que afectan el precio internacional del crudo. Para darle un ejemplo, hoy el precio ha bajado de $115 que estaba el viernes, hoy está alrededor de $107, $108. ¿Por qué? Porque ya se anunció que a partir de hoy Shanghái va a estar cerrado por 9 días por el rebrote de COVID que están teniendo tan fuerte. Hasta el COVID tiene que ver con el combustible.
Todo lo que afecte la demanda y el suministro del crudo y de los refinados nos va a afectar los precios. Y dígame una cosa, nosotros como país meramente importador de combustibles, ¿podemos hacer algo con eso? Mire, ¿Con el tema precio? Con el tema precio no, porque como somos un país meramente importador, nosotros dependemos y la base inicial de nuestra fórmula, recuerde que somos un mercado controlado, la base inicial del precio es el precio internacional en nuestro caso de los refinados, no del crudo, ¿verdad? Y que es lo mismo que nos ocurre a nivel mundial, o sea, en toda la región vemos lo mismo, todos estamos sufriendo este mismo mal, que los altos precios del crudo y los refinados nos está haciendo que los precios internacionales suban. Y esto que estamos viendo aquí, ese 106.29, 4.43, próximo sábado creo que es 2, próximo lunes va a ser 4, ¿verdad? Es 4 de abril. 4 de abril. El 4 de abril, ese 106.29, ese 2.87 que aumenta la super, ese 2.58 la regular, el querosel 5.94, el diésel 4.43 y esos 72 el TAU del gas LPG vehicular, para el primer lunes de abril, ¿va a ser más? Pues lo que estamos ¿La viendo, proyección es que sea un aumento constante? mire, por lo que se está viendo en las tendencias internacionales, podríamos casi decir que sí. Tendría que pasar algo extraordinario a nivel internacional, que tuviéramos una caída fuerte del precio durante toda esta semana para que el cálculo de los 21 días que tenemos en la fórmula revirtiera esos aumentos que hemos estado teniendo en las últimas semanas, ¿verdad? Entonces, O sea que vamos a estar viendo, este es un precio récord de los combustibles en el país y va para arriba. y va para arriba, y eso es, al menos que como le menciono, que haya tal vez que Ucrania y Rusia lleguen a ponerse de acuerdo y eso quite un poco de presión en los precios internacionales, pero tendría que ser algo muy extraordinario, que fuera un cambio dramático en esta semana completa para que no tuviéramos ese impacto. Qué tremendo. Don Santiago nos va a hacer una exposición más adelante sobre la situación en general, don Juan también sobre el tema del agro, pero sobre esto que nos ha dicho la licenciada María Eugenia Covelo, ¿qué reacción tiene? Ricardo, ya pronto veremos un par de gráficas, pero este es el momento. Hay que decir lo siguiente. Rusia produce 7 millones de barriles de petróleo diario y afecta el precio Brent, que no es el precio que nosotros pagamos, porque nosotros pagamos sobre el WTI, el WTI. Pero afecta en general a nivel mundial. La OPEP no ha querido, sobre todo por la presión de Arabia Saudita, intentar subir los niveles de producción de los diferentes países productores de petróleo para intentar compensar la pérdida de la producción petrolera de Rusia y compensar los mercados y reducir las expectativas de crecimiento de los precios. Nosotros en el COEP, el Departamento Económico, hizo una proyección bajo el supuesto de que todo lo demás esté igual y que el conflicto Ucrania-Rusia se extiende por un periodo de 6 meses hasta agosto. Nosotros hicimos una proyección y esa proyección, que la van a ver en un rato, nos dice que podemos llegar fácilmente a los $150. Y esos $150... ¿Qué significa eso? Representaría $6 en el precio en bomba de gasolina super y más de $5 del precio en bomba de la gasolina regular. Está hablando Estamos hablando de 147. 147, a 6 meses, estamos hablando de aquí a agosto, digamos. Póngame la gráfica nuevamente. ¿Cómo está mañana la regular y la super? Aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula muy parecido. 106. ¿Y el resto? ¿Mande? 106, digo. 106, la regular. No, perdón, el diésel. Es el diésel. Aquí está. Sí. Esa composición de todos está muy buena. Pero el azúcar ya está en 117 y a 109. Yo digo que 117 y 109. Más o menos un poquito más, un poquito menos en el resto del país. Pero ese precio puede estar dentro de 5 meses, 6 meses, en agosto. En 147 dólares. 147 lempiras el galón. Si sigue el conflicto Ucrania-Rusia y si no aumentan los niveles acuérdese que viene el verano y también aumenta la demanda. Sí. Vamos a ver qué pasa con estos acuerdos o aparentes acercamientos entre el presidente Biden y Venezuela para levantar el nivel de producción de Venezuela, que tiene grandes reservas petroleras. Es un petróleo mucho más pesado que cualquier otro petróleo
Y la empresa de Petróleos de Venezuela pues ha estado muy mal porque no ha sido bien administrada, no han invertido en nuevas tecnologías, pero claramente ellos sí tienen potencial de extracción muy fuerte. Don Juan Valladares, ¿cómo lo ve usted? Estas noticias, esto que nos están diciendo aquí, ¿cómo lo recibe el agro? Mire, es una condición bastante lamentable, crítica, porque la mecanización del agro, los costos de producción se incrementan significativamente. Los carburantes son necesarios. Es el insumo más importante en la producción de lógica comercial de granos básicos, hortalizas, etcétera, etcétera. Así es que nos preocupa mucho que esa alza a los combustibles, ahorita tenemos algunos costos de producción afinados ya para las negociaciones de nuestros productos, pero si esa alza continúa, se nos viene abajo esa condición de nuestros costos y es muy lamentable para el país. Aterricemos un dato. ¿Usted me puede decir, por ejemplo, cómo se ha incrementado la producción, por ejemplo, de una manzana de arroz, podría ser? Sí. O de frijol. Y de maíz. O de maíz, puede decir. O sea, esto cuesta producir una manzana de arroz, de frijol o de maíz. Esto costaba que hace una semana, hace un mes. ¿Y cuánto cuesta ahora? Bueno, hemos últimamente afinado números haciendo planes de inversión para poder negociar nuestros costos de producción para este año. Caso de maíz, que viene ya la siembra en próximos 45 días. Y antes nos costaba, me refiero antes a la cosecha anterior, producir una manzana de maíz 22, 23 mil lempiras. De lógica comercial, tecnificada, semitecnificada. Ahorita nos está costando entre 38.000 y 40.000 lempiras. Oh. Un incremento muy significativo, producto más del alza de los combustibles, producto del alza de los fertilizantes y de los insumos agrícolas, que en algunos casos los fertilizantes se han incrementado hasta en un 300%, los insumos todos en un 100%. Y ese incremento de 23.000 lempiras, producir una manzana de maíz a 38.000, 40.000 lempiras, eso va a parar allá al consumidor. Correcto. Definitivamente. ¿Al precio de qué? De la tortilla. Al final, quien paga todo esto es el consumidor final, Y lógicamente. Y ese incremento de 23.000 lempiras a 38.000, 40.000 lempiras, una manzana de maíz, ¿es también para frijol y arroz? Más para maíz y arroz. El frijol es un cultivo que, gracias a Dios, es un cultivo que somos autosuficientes en nuestro país, con mano de obra familiar y pequeños, muy pequeños productores. Eso nos salva con el frijol, ¿verdad? Eso nos salva con el frijol y los costos se han incrementado, pero no tan significativamente como el maíz y el arroz. Licenciado, ¿usted quería hacer una acotación? Bueno, yo quería comentar sobre lo que estaba mencionando antes Santiago. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se empieza a sentir la presión del precio que se está viendo en las bombas allá, igual que en las bombas nuestras, y el consumidor ha comenzado a consumir menos. O sea, ya desde febrero en Estados Unidos se está reflejando una rebaja en el consumo de la gasolina, ¿verdad? Que, como bien mencionaba Santiago, en esta época no es el producto, por ser época de invierno todavía, no es el producto principal de consumo, sino que es el diésel. Por eso también estamos viendo aumentos más fuertes en el diésel que lo que se está viendo en las gasolinas. Pero a medida vamos entrando al verano, eso se revierte y empieza a haber un mayor consumo de gasolinas y probablemente en ese momento de mantenerse la guerra y las circunstancias iguales, estaremos viendo un mayor aumento en las gasolinas. Yo miraba el otro día en noticieros internacionales unas enormes filas en una estación gasolinera. Porque Decía, era más barato. porque estaba más barata, estaba $1, $2, $3 más barato. Pero aquí no hay competencia en la bomba. Pero aquí no hay competencia en la bomba. No. Yo miré unas filas enormes. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Se está quedando sin combustible en Estados Unidos o en esa ciudad? Andan buscando Y después vi la gasolinera. noticia y era que en esa estación gasolinera el galón estaba más barato. Pero unas filas interminables, ¿verdad? Ya Aprovechando. una cadena ¿Don Santiago? de gasolineras recientemente está ofreciendo una oferta que si uno llega a comprar en la mañana le venden a Las compañías están poniendo sus políticas Hay que promover eso, licenciada, hay que promoverlo. fidelización a sus clientes y están poniendo ofertas para beneficio de cada uno de sus consumidores y están ofreciendo descuentos a ciertas horas y en ciertas gasolineras, no generalizados. Sí, no generalizado. No es una política de todo el mundo. Un momentito, antes don Santiago quería decir algo. Don Ricardo, mira, uno
quisiera decir que el conflicto allá está tan lejos que no nos afecta. Hace un momento platicábamos con Juan allá afuera, con Ismael también, ¿verdad? Sí. Y les comentaba lo siguiente, y resulta que el 85% del contenido de la urea es gas natural. Y ese gas natural pues está al doble. Está al doble. Entonces, bajo el supuesto, y los mayores productores de Es urea Rusia. son Rusia, y entonces si están en conflicto, la primera pregunta, ¿estarán trabajando las plantas? Primera pregunta. Segundo, supóngase que sí, y que yo logro poner un contrato, una compra de un contenedor o 2 o 3 contenedores de urea, ¿consigo barco en la zona de conflicto? No. Que 15 de cada 100 marinos son ucranianos o rusos, y no consigo porque el pasaporte está bloqueado. Que no logro abrir una carta de crédito con un banco ruso porque están bloqueados los sistemas internacionales de pago. Eso, las sanciones. Entonces nosotros en este momento sí tenemos suficiente fertilizante para el ciclo de primera. El inventario nacional lo tenemos para atender la primera, pero para allá, para el ciclo de postrera probablemente no lo vamos a tener, y eso nos va a llevar a ¿qué? Tenemos que hacer dos cosas. Uno, racionalizar el uso del fertilizante en los suelos, revisar las fórmulas, hacer los análisis de suelo, porque sabemos que ya los suelos, por más fósforo que le pongamos, ya no aguantan. Necesitamos ver esas fórmulas más baratas y necesariamente empezar a pensar en los fertilizantes orgánicos, que ya hay producción nacional, tal vez no suficiente, que haya sido probado tal vez por DICTA en cuanto a los niveles de productividad, para asegurarnos de que nuestra gente que siembra va a tener los rendimientos necesarios para poder compensar la seguridad alimentaria y evitar que los precios de la comida se nos vaya para arriba, porque eso es lo que tenemos que hacer, porque el precio, como ya vimos, el precio del combustible no lo vamos a parar, pero sí tenemos que intentar ayudar aquí para evitar que esta canasta básica de comida se nos vaya para arriba, porque tenemos que proteger a nuestra gente. Tenemos 17 minutos y no he escuchado algo que me diga que ver una luz en medio de todas estas tinieblas, esta situación horrorosa, tenebrosa que estamos viendo, ¿verdad? De lo que ya estamos viviendo y de lo que viene a continuación si esta situación persiste. Es terrible, don Juan. Y lo lamentable, licenciado y compañero, es que como sector le apostamos a la seguridad alimentaria de nuestro país, a producir los granos, la dieta básica del pueblo. Estoy de acuerdo con eso, pero la pregunta que le hago es, voy más allá, disculpe que lo interrumpa. Quiero formulársela bien. ¿Están motivados para hacerlo? A eso iba a llegar, de que ahorita con esta crisis, con estas circunstancias actuales, el productor está desmotivado, no tiene condiciones. Está temeroso, primero por el cambio climático, que está y no lo podemos desapercibir, el financiamiento, que ahora se está duplicando los costos de producción prácticamente. Estamos requiriendo el doble de capital para poderlo invertir en la tierra. Correcto. Y las condiciones actuales que tenemos. Bueno. La desmotivación, este año le apuesto, y con mucha responsabilidad lo digo, como está la tendencia, a como están las circunstancias, se va a sembrar un 20% menos de la producción del área del año pasado. Cada año venimos en descenso. Lógico, la rentabilidad de la actividad se reduce cada año más, tenemos más problemas, estamos expuestos más al cambio climático, no hay infraestructura, no hay inversión en el campo con infraestructuras de riego para tener asegurada la producción, que es la variable más importante, el agua. Y el productor no está decidido completamente para poder seguir desarrollando su actividad económica. Esa reducción en la cantidad de producción de granos básicos puede llevarnos a falta de comida, falta de maíz, falta de frijol, falta de arroz. De hecho, somos completamente dependientes, somos importadores. Apenas producimos en maíz el 48%. Importamos el 52% de la necesidad de la demanda de maíz del país. Y apenas producimos en nuestro país 1/3 de la demanda nacional de arroz. Lamentable. Tenemos potencial para al menos ser autosuficientes, pero no hay condiciones, no podemos competir. Y a eso nos llevó el Tratado de Libre Comercio. Favorecer un sector, lógicamente que bien para ellos, pero nos dio al traste
a los productores nacionales, porque no podemos competir, en primer lugar, con una agricultura subsidiada, con una agricultura de escala y una agricultura con condiciones climatológicas el doble mejor que la nuestra. Entonces, por muy eficientes que seamos, no podemos competir con los productores. Esa producción que viene hacia abajo, y ha venido ¿sí? hacia abajo. Mire, en los años... ¿podríamos tener escasez de producción de granos básicos este año? Sí, podríamos. ¿Para cuándo más o menos cree usted que eso podría Mes de ocurrir? septiembre, octubre que sale la cosecha de primero. Septiembre, octubre, noviembre. Se siembra en mayo, junio, la cosechamos finales de septiembre, octubre, noviembre. Si no hay producción a esa fecha, producción nacional, se va a tener que importar necesariamente cantidades muy significativas de maíz principalmente. Pero importamos actualmente 14 millones de quintales de maíz a un promedio de $15 por quintal, valor FOB, más costos de internación, etcétera, etcétera. Estamos invirtiendo, erogando divisas, miles de millones de lempiras anualmente en un rubro que podemos ser al menos autosuficientes para poder producir lo que el pueblo de Honduras demanda para frijoles, arroz y maíz. Y lejos de ir aumentando esa producción, más bien ha ido disminuyendo. Así es. Maíz y arroz. Esa es la tendencia. Esa es la tendencia. Y esto, últimamente, más elevada esa tendencia, más esa brecha más ancha. Qué tremendo. Permítame hacer una pausa comercial. ¿Regresamos con su presentación, don Santiago? Bien, vamos a ir rápidamente porque ya nos queda poco tiempo. No, pero tengo que ir a hacer un corte comercial Ok, para dale. que hagamos esta presentación. Dale. Dígale a nuestros hermanos televidentes, ¿cuál es el titular de esa presentación? No, básicamente, ¿qué hacemos? Porque no podemos seguir llorando sobre lo que no podemos controlar. El precio del combustible va a ir para arriba, sí o no, y los efectos sobre el país están. O hacemos algo o nos dañamos. Nos complicamos más de lo que ya estamos. Nos complicamos más de lo que ya más estamos. de lo que ya estamos. Uf, qué Bien tremendo. delicado. Qué tremendo, delicadísimo. Nuestros invitados, la licenciada María Eugenia Covelo, ella es la directora ejecutiva de Ecopetrol, que es el Consejo Hondureño de la Industria Petrolera. Don Juan Valladares, productor de granos básicos, ha venido de Olancho, del Valle del Guayape, Juticalpa. vicepresidente de programa de Juticalpa, gracias don Juan. Don Santiago Herrera, gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Bueno, en estos 22 minutos ha quedado claro el contexto, lo que está pasando, lo que podría pasar. Yo creo que estamos claros, ¿verdad? De lo que se puede prever, tanto en el tema de combustibles, precios y el tema de granos básicos. Ahora, ¿qué sigue? Es la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer hacemos? a nivel de gobierno y a nivel de población? Ya volvemos. Bueno, estamos en comunicación con el señor Carlos Fonseca. Don Carlos Fonseca pertenece a una asociación del transporte de carga. ¿Y por qué tenemos esta comunicación con don Carlos Fonseca? Porque hemos conversado con nuestros invitados esta noche que hemos recibido información de que mañana hay una protesta, una toma de carretera a la altura del sector de Los Mangos en Comayagua por parte de un sector o de una asociación de transporte de carga. No hemos querido dar la información porque no la hemos podido confirmar, pero establecemos comunicación con don Carlos Fonseca, que pertenece a una asociación de transporte de carga que sí tiene la información y nos la puede compartir esta noche. Don Carlos, buenas noches. Sí, buenas noches, Edgardo, y bueno, al pueblo hondureño que nos ve y nos escucha en este momento. Mire, nosotros particularmente yo me di cuenta hasta hoy en la tarde porque sé que es una estrategia de parte de los compañeros, ¿verdad? El decirlo hasta hoy porque en algún otro momento se han anunciado las acciones y pues en alguna medida se han tratado de sabotear, ¿va? Entonces se ha ido aprendiendo en el proceso y el asunto es que ya muchos compañeros ya no aguantan, ¿va? Ya el día de mañana hay un nuevo aumento de los precios del combustible, que esto solamente es uno de los factores que nos afecta parcialmente, ¿va? Pero ya llega a 106 lempiras y hasta este momento pues no ha habido respuesta ni de parte de los empresarios ni de parte del mismo gobierno, ¿verdad? Para buscar soluciones, pues. Entonces, imagínese usted que los productos suben todos los días porque las empresas hacen ajuste a los costos y al final el consumidor final paga en relación a los precios del azúcar, del jabón, manteca y todo eso, pero el transporte hoy por hoy, después de que llegamos a 106 lempiras el galón de diésel, nosotros casi seguimos cobrando lo mismo, ¿verdad? Entonces,
es una situación que ya no se soporta, pues. Don Carlos, entonces está confirmado esta toma de carretera por un grupo de transportistas de carga pesada que convoca a paro mañana a las 7 de la mañana en el sector de Los Mangos, Comayagua. ¿Está confirmado, don Carlos? Mire, se puede decir que la acción se va a dar, ¿verdad? Y si esta cuestión prácticamente va a tener que absorber a todas las demás organizaciones, vamos a tener que en algún momento sumarnos y apoyar a los compañeros, porque obviamente es una situación que nos afecta a todos, ¿no? Nosotros no queríamos llegar a estos extremos, hemos estado en reuniones con la gente del Instituto de Transporte, pero la verdad que ese es un proceso demasiado lento. La administración pasada estuvimos 6 años en reuniones y nunca buscaron la solución, ¿verdad? Entonces, como le digo, no solamente nos afecta el aumento en los precios del combustible, también está lo que todo afecta, ¿verdad?, en relación a la canasta de insumos que nosotros necesitamos, y sí nos estamos viendo bastante afectados. Don Carlos, agradezco mucho que haya aceptado esta comunicación de programa 3030 a esta hora de la noche y que nos haya confirmado esta información y que nos dé también las razones por las cuales se está tomando esta decisión. Muchas gracias, don Carlos, muy amable. A usted. Gracias. Don Carlos Fonseca es miembro de una asociación de transporte de carga que dice que eventualmente también se van a sumar a esta convocatoria que ha hecho otro sector, otras asociaciones del transporte de carga para protestar por el incremento en los precios de los combustibles. Esto va a ocurrir mañana, decía él, a partir de las 7 de la mañana. He escuchado que la convocatoria es a partir de las 5 de la mañana, así que atentos con eso. Es una convocatoria que dice este señor Fonseca que se acaba de realizar en el transcurso de la tarde de hoy para evitar que se vaya algún sector a atravesar de forma tal de que no se realice de parte del gobierno, sería en este caso el sector empresarial, no sé, pero hay que tomar precauciones, hay que tomar las previsiones del caso, sobre todo para quienes tienen planeado llegar a Palmerola temprano, ¿verdad? Por asunto de vuelo. Sí, no ¿Algún comentario? ¿Algún comentario o estamos? ¿Ah? Eso nos afecta a todos. A todos, definitivamente. Así es un daño para todos. Ya vimos una experiencia la semana pasada con una toma en la región sur que impidió por casi 48 horas que unos camiones que iban cargados de melones a los puertos, productos perdurables, ¿verdad? Que se pueden dañar por más de $1 millón paralizados, y eso por supuesto causa daño. ¿Qué respuesta se le puede dar al transportista que... Yo lo escucho a él hablar y dice, bueno, pues que realmente, si usted lo ve desde el punto de vista de él, tiene razón, ¿verdad? Si el aumento del diésel, no le aumentan a ellos, viene el aumento de los otros insumos del transporte de carga. Bueno, y entonces hagamos un símil de la población. La población tiene el mismo salario, el combustible está más caro, la comida está más cara. No lo producimos el combustible, tenemos que comprarlo. Exactamente, ¿qué le decimos? O sea, ese es el asunto, ¿qué le decimos a la población? Primero, esto es algo que no solamente nos está ocurriendo a nosotros, esto es algo de impacto mundial que está afectando la inflación de todo el mundo y que está afectando a todos los diferentes sectores. Entonces, tomar medidas de este tipo simplemente complica un poco más las cosas. Para el país, en la producción, nos para la parte de producción, nos para, o sea, si ellos al tomar las carreteras, ¿qué pasa? Por ejemplo, los camiones que vienen con combustible para la zona centro a suplir las gasolineras, van a dejar esa gasolinera sin combustible. Entonces, si usted está acostumbrado a ir a esa gasolinera, de repente se va a encontrar que el gasolinero no tiene combustible y empieza a causar problemas en todo el movimiento, y todos estamos en el mismo barco. Toda la cadena de suministro se afecta. Entonces, estamos todos en el mismo barco, no es que solo ellos. Entonces, no, yo le decía, comenzamos el programa con la señora de la casa, el señor de la casa que va a ir a comprar mañana a la pulpería, al mercadito, al supermercado, al mercado. O sea, esto está afectando a todo el mundo. Y escuché un rumor por ahí, don Santiago, dígame en 30 segundos su reacción de un incremento unilateral al salario mínimo. No. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, la Comisión de Salario Mínimo sigue vigente. El sector privado está listo para volver a la mesa. Hemos solicitado a la señora secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social que se convoque a lo más pronto posible a la comisión para volverse a sentar con los demás actores y poder hablar seria y responsablemente de esta situación. No hay ningún problema, el sector privado no se ha retirado de la mesa
y no se va a retirar mientras se mantenga el diálogo y somos muy serios y responsables y estamos listos para volver a la mesa. Es que esta semana aumentó 5 lempiras la carne de res. Sí. Pero esperemos entonces... 5 lempiras la carne de res esta semana. ¿Qué otro me estaba diciendo? ¿Sí? Los frijoles también. Sí. Es decir, ¿qué hacer? Eso ¿Qué es lo podemos importante. hacer? Eso es lo importante. Vamos a ver. La presentación. Vamos con la primera gráfica, por favor. Aquí, y partimos aquí para... Muy bien. Sí, esta gráfica nos muestra algo que es un resumen de todo lo hablado. ¿Y por qué esa gráfica nos muestra eso? Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. 1/3 de nuestras importaciones vienen de los Estados Unidos. Sí. Y hemos hablado de que los combustibles están subiendo, vienen de Estados Unidos. Hemos hablado que las materias Maíz, primas vienen de los arroz. Estados Unidos. Hemos hablado que la comida, parte de la comida, de los frijoles, el arroz, la carne de cerdo, vienen de Estados Allá. Unidos. Sabemos que las medicinas vienen de los Estados Unidos. Y vean esa gráfica. Mientras Honduras, por primera vez desde abril de 2021, estamos por debajo de la inflación de los Estados Unidos. Inflación de Estados Unidos 7.90 y la inflación de Honduras en 6.37 a febrero. No quiero ni ver los datos de marzo. Y esto lo que nos afecta es la estructura de costos de todos los actores. Ahorita usted me preguntaba, ¿qué hacemos? ¿Cómo le damos ¿Qué hacer? respuesta al transporte? Al corto Pero plazo. el problema es que el empresario, y no digamos el MIPYME, está enfrentando costos de materia prima, costos de combustible, costos de flete. Recuerde que también está subiendo la energía eléctrica fuertemente, ¿verdad? En 3 trimestres, 34%, el 1 de abril seguramente un nuevo ajuste, más el subsidio cruzado que ordenó el gobierno para pagar la energía de los que no pagan, de 7.9% aproximadamente es el costo adicional hasta ahora de la energía, y eso implica un fuerte impacto en las empresas de media y alta tensión. Entonces esto afecta a la estructura de costos, pero entonces Esta gráfica nos dice... que la estructura de costos en general está afectada y no necesariamente por efectos internos. Efectos internos van a ser cuando se den las circunstancias como las que planteaba Juan Valladares allá en octubre, noviembre, cuando tengamos el primer ciclo de cosecha y que no tengamos suficiente producción, Eso porque es. ahí entonces sí se nos afectaría fuertemente la presión de los precios por un asunto interno. Pero por ahora los efectos son de origen externo y tal vez valga la pena aprovechar los últimos minutos, el licenciado Melgar, para ver qué hacemos. Y me gustaría que pasáramos a la siguiente lámina Aquí y dice, como... propuestas del sector privado para hacer frente a la crisis inflacionaria. Así es. Nosotros el jueves, en una conferencia de prensa, dijimos varias líneas y no son las únicas. Son las que en este momento propusimos, pero pueden haber muchos más, porque esto debe ser producto de un acuerdo entre actores. El gobierno solo no puede enfrentar una crisis de esta naturaleza. La empresa privada le está diciendo al gobierno, aquí estamos. El canal de comunicación de nuestro presidente con doña Xiomara, con sus ministros de Desarrollo Económico y los demás, está abierto y permanente. Y si nos piden apoyo técnico, lo hacemos. Pero hay ¿sabe? que hacerlo ahora. Ahora y no mañana. Hay que Entonces, hacerlo y se ahora, vamos por todo a lo que plantear. estamos viendo, Entonces, por todo lo que está pasando, por todo fíjate- lo que nos han dicho ustedes, que son los expertos en el tema, que va a venir. Bueno, entonces por eso nosotros propusimos, uno, crear una mesa interinstitucional para preparar un plan de emergencia energético. Tenemos que sentar a los actores allí, a decir qué hacemos. El plan de acción concreto para enfrentar la crisis energética. La crisis energética es energía, combustibles y todos los efectos colaterales que ya conocemos. Segundo, tenemos que elaborar una política de eficiencia energética. Las compañías, miren, el BESI, por ejemplo, tiene financiamientos verdes de Fondos Corea, creo, que podrían estar ayudando en líneas de crédito para apoyar a las empresas y a las familias a sustituir equipos ineficientes por equipos eficientes. Tenemos que desarrollar una cultura que solo la hacemos en crisis, lamentablemente, de ahorro de energía, apagar los focos, cambiar los equipos por equipos menos consumidores de energía. Correcto. Tenemos que utilizar lámparas LED en todo el país, en el alumbrado público, y lámparas LED en las casas para ahorrar energía. Es correcto. O sea, el combustible, tenemos que, aquí cada vez que hablamos de ahorrar combustible se piensa en el hoy no circula. Generalmente causa más problemas
¿Qué soluciones? ¿Qué soluciones? Sí, pero eso no quiere decir que no ahorremos combustible, ¿verdad? Si en su casa tienen más de un carro, por favor, tenemos que ahorrar combustible, hacer ahorro. Programar las salidas. Si nosotros, exactamente, reducir las salidas de casa. Sí, que hay por mandados que cualquier se cosa. pueden hacer en un solo viaje, Así no es. que el carro va y luego regresa y luego vuelve a ir. O sea, que Correcto. Hay son que, una hay que serie de programar las medidas. rutas Sí. para Exactamente. no Muy bien. gastar tanto combustible. También ahorrar en la cocina, cuando cocina frijoles o cuando plancha, o cualquiera de esas medidas. No le corresponde solo al gobierno ahorrar. El gobierno puede hacer cosas para ahorrar. Por ejemplo, no quisiera pensar que el centro cívico gubernamental opere en una semana con el 50% y en la otra semana con el 50%, por ejemplo. El gobierno puede hacer su parte. Claro. Nosotros en las empresas podemos hacer algún ejercicio cuando no afecte el ciclo productivo. Correcto. Pero nosotros en la casa también podemos hacer cosas, porque esto no es una crisis que solo le corresponde solo al gobierno. Eso no podemos decirlo. Tenemos que elaborar un plan de contingencia para No, teníamos que crear una política de subsidios. perdón. ¿Quería Sí. esa? ¿Sí? ¿La segunda? Sí, crear Sí, una política de crear una subsidio. política, Mire, perdón, crear una política de subsidios a fin de ordenar, regularizar y analizar el impacto fiscal, económico y social de los subsidios aplicados hasta el momento Exactamente. y los que se podrían aplicar en el futuro. Lo que decimos es que el gobierno claramente tiene un espacio fiscal limitado. No puede estar regalando el dinero solo porque sí. Tiene que haber una política racional de subsidios sostenibles, pero sobre todo productivos. Porque en otra medida nosotros, por ejemplo, sugerimos el subsidio al fertilizante, porque ese nos va a pegar en la comida. Pero ese tiene un rendimiento y un retorno social para el país. Así es. No es lo mismo dar un subsidio que le regale el dinero a alguien por alguna razón que un subsidio que le va a causar un beneficio al país porque puede incrementar. Si nosotros llegáramos Así a es, lograr así es, 2 clarísimo. millones de quintales de maíz porque logramos 50 quintales por manzana de producción porque usamos correctamente el fertilizante, Juan sabe más que eso, yo no sé de eso, pero eso es mucho más productivo que regalar un subsidio y botar la plata. Pues Así es. implementar un esquema de trabajo híbrido donde se pueda. Sí, lo que decía usted, ¿verdad? Hay 50% sectores que sí pueden, hay se pueden sectores que no sectores que no se pueden. Así es. Es correcto. Elaborar una estrategia para modernizar el transporte colectivo y posicionarlo como una alternativa segura para los hondureños en momentos de crisis como el actual. Pero Aquí las Fuerzas Armadas, la policía, deberían de estar ahí, ¿verdad? En el control del transporte colectivo, de forma tal de darle mayor seguridad y más gente lo pueda usar. Y la solución no es paro. Porque eso lo que hace es agravar los problemas. Exactamente. Sí, hay que sentarse y hay que hablar seriamente de los temas. Elaborar un plan de contingencia para afrontar posibles efectos adversos de ruso-ucraniano. El conflicto sigue. Cada El vez conflicto sigue más. Así es. Fortalecimiento de los instrumentos financieros disponibles para garantizar la liquidez a través de fondos de garantía y Banprovi. Sí, miren, en los años anteriores, con la pandemia, el gobierno de la República puso, por ejemplo, el agrocrédito. El primero se llamaba 8.7, de ahí pasó a 5 algo, ¿verdad, Juan? Pero los fondos siempre limitados. No importa cómo se llame. Se llama agrocrédito 8.7, como le quiera poner. Hay que poner los fondos en Banprovi para financiar al sector productivo, al agro, a la MIPYME. Necesitamos líneas de crédito con buenos plazos y buenas tasas de interés para impulsar la producción y la generación de empleo. Porque recuerde que la peor crisis que puede tener una familia es cuando pierde ingresos porque uno de sus miembros dejó de trabajar. Así es. Y ahí necesitamos crédito para MIPYME, necesitamos créditos para vivienda social, para vivienda media, para poner a trabajar a la gente. Cada vivienda social te genera 4.5 puestos directos, 3.5 por cada puesto indirecto. Una vivienda media te genera 12 empleos directos. Y en la infraestructura tenemos que poner a todas las compañías, al menos 100 compañías, a trabajar en el mantenimiento de la red de carreteras primarias, secundarias, terciarias, porque la producción tiene que salir. No le podemos crear nuevos obstáculos a la producción, pero si ponemos 100 Esta gente compañías, está desmotivada, Sí, don Juan. nosotros y podemos claro. generar y de los entre fondos- 45 50 mil puestos de trabajo en infraestructura y en vivienda, y no digamos en Sí, el campo. y de los ¿verdad? fondos que menciona don Santiago, que esos fondos
que estén disponibles pero accesibles al Accesibles. pequeño productor, Exacto. al pequeño, mediano y gran Claro, productor, porque el gobierno anterior informaba que habían tantos Sí, yo recuerdo miles eso, de sí, que millones, decía, mire, que tenemos tantos tanto miles para pequeño, mediano y gran productor. disponibles, pero no accesibles, no Ese es parte accedía del por las problema. ¿Qué pues. significaba eso? ¿Cuál era el problema? porque había una limitante por la normativa que ponían para Poder- acceder a esos para fondos, poder tener el a pisto. esos fondos. Claro, para La poder mayor- acceder al dinero. La mayor parte de los productores más pequeños y medianos están en la central de riesgo. Y aunque tengan condiciones y no podían superar, aunque tuviesen garantías para optar un nuevo financiamiento, ese requisito de la central de riesgo no les permitía acceder a esos fondos. Claro. Don Santiago dijo la palabra mágica. Voy a aprovechar para decir la idea que tengo. De qué hacer. Se puede hacer mucho al corto plazo. Tiene que ser al corto plazo. Esta crisis la tenemos y tenemos que superarla. Por ejemplo, que el gobierno ponga a disposición o que tenga una campaña de motivación, incentivo para el productor a una siembra masiva de granos básicos ahorita. No podemos estar dependiendo de otro país en ese sentido, porque las condiciones no lo permiten. Tenemos una herramienta importante, la cual está ahorita en letargo, y es que Banadesa todavía está inoperante. Ya nombraron un nuevo presidente ejecutivo, un vicepresidente para reactivar el banco, porque hay problemas ahí. Si bien es cierto, es un banco que en su momento o siempre en todo gobierno estuvo politizado, debe de crearse una estructura administrativa, técnica, para poderlo operar como un banco privado, con un crédito supervisado, pero que el productor tenga acceso a ese financiamiento. Es una de las maneras de poder sopesar esa desmotivación, ese desincentivo que tiene el productor, porque para producir hay que invertir mucha plata ahora. Y si no hay condiciones, se puede tener interés de parte del sector de producir, pero si no hay condiciones, no se va a hacer nada. Mire, No, perdón, don Santiago, usted quería agregar algo, perdón. Sí, ese es un tema crítico. El tema de Banadesa es demasiado tiempo el que se ha chineado. Tenemos que encontrar una solución. Así es. Y una solución óptima, no una solución política. Así es. Los bancos, cuando están mal, se parten en dos. Banco bueno, banco malo. Así es. El banco bueno se le cambia la gobernanza, se estructuran bien todos los esquemas, se capitaliza y se pone a trabajar. El banco malo se agarra, se mete a un fideicomiso de cobranza y que vaya a cobrar cartera mala. Eso es lo que se hace, ese es el éxito de Banrural de Guatemala, no del Banrural de Honduras, de Guatemala. Así funcionó, el Banadesa de allá, así se resolvió, pero seguir chineando una institución que es insolvente, que es ilíquida, que tiene fuertes moras, es muy fuerte. Ese es un tema. El otro tema de crédito, hay un tema que a mí me angustia, el de fertilizantes, y ya lo hablamos, pero el tema de la seguridad jurídica en el campo. Hace un momento escribía una señora que produce ocras en el sur, una señora, y lo que me manda es una carta que le escribió aparentemente a la señora Presidenta de la República, donde le dice que el grupo número 9 de la NACH le invadió su plantación de ocra. Y que le han dicho que si se acerca a la plantación, los matan. No. Pero también está invadida la palma y también está invadida la caña. Está invadida mucho esa certeza producción. en plantaciones en producción. plena producción. Así es. Ojalá invadieran tierra ociosa Inculta. para producir, pero no es cierto. Están invadiendo áreas en cultivo, áreas en cosecha. Así es. Y eso pone en precaria la certeza jurídica, el Estado de Derecho para el productor. ¿Cómo yo voy a ir a invertir o cómo me voy a ir a comprometer con un banco o con Banprovio o con Banadesa, como lo dice Juan, si yo no estoy seguro de qué va a pasar después? Y un último tema, y ahí dejo, es tiempo de que nos pongamos a revisar el tema no de control de precios, que ese es un desincentivo para la producción. Estamos hablando de precios de garantía. Precios justos. Justiprecio justo al productor. Justiprecio. Ese es un tema clave para dar certeza. Si yo tengo seguridad de que ese precio va a ser, si yo tengo certeza de que me van a proteger si me invaden,
Si yo tengo ciertos fondos de garantía para reducir mi riesgo y el del banco que me presta, son cosas que crean incentivos positivos para el productor. Hace 15 días usted estuvo sentado en esa silla. Y teníamos a dos productores, uno de Cotepeque y uno del Paraíso, hablando sobre esta situación. Del cafetalero, Ricardo. Y sí, y no sé si ha pasado algo 15 días después de esa presentación. Bueno, nosotros sí, el señor presidente del COEP sí se reunió con unos ministros del gobierno de la República. Para como darle continuidad a este asunto. Y sí, efectivamente, ellos solicitaron apoyo técnico del COEP Muy para bien. preparar propuestas. ¿Por qué? Y fueron presentadas en tiempo y forma, según lo pidieron ellos, para ver cómo dinamizamos la producción. Todo esto que hemos estado hablando, porque mire, yo he Exactamente. estado viendo el tema del gobierno y el análisis, y muchas de las cosas que esa apenas tiene 2 meses de estar en la silla, ¿verdad? Y han heredado un país quebrado, ¿verdad? Con miles y miles de problemas. Y el tema de la corrupción ha sido un nefasto, ¿verdad? Y ha sido, es una lápida, yo no sé cuánto tiempo va a poder para removerla y poder salir adelante el país, ¿verdad? Como país. Pero este tema que hemos planteado aquí hace 15 días, hoy hacemos un programa nuevamente con este asunto, con esta problemática, requiere una concertación de inmediato, ¿no? Sí. Que los sectores se sienten Sí. y se comience a abordar. Correcto. Porque no solo es un problema de mañana, como ya estamos viendo, la gasolina, los precios de la comida, los transportistas que van a paro, sino de las perspectivas que vienen según lo que ustedes han planteado. Sí, Correcto. mira, Ricardo, si no tomamos decisiones hoy con respecto al verano 2022, no vamos a poder potenciar el uso de la derrama económica que genera, por ejemplo, la Semana Santa y esto. Son $1.000 millones la derrama de una buena Semana Santa bien explotada. Nos genera 25.000 trabajos temporales, pero faltan 2 semanas para Semana Santa. Hay que tomar acciones inmediatas. Inmediatamente. Son parte de las propuestas. Segundo, si no hacemos nada hoy, el 15 de abril empieza a llover en la región de sur, sí. El 15 de mayo empieza a llover en la zona centro y el 15 de junio empieza a llover en el litoral. Tenemos que poner en marcha el plan de estrategia inmediata agrícola para activar el primer ciclo de siembra. No es mañana, es hoy. Igualmente necesitamos reactivar la infraestructura. Están por cerrar Inves, pero por mientras cierran Inves, ¿quién hace qué? Si tenemos que poner las empresas a trabajar en las carreteras, si tenemos que empezar muchos proyectos quedaron adjudicados, pero nadie da orden de inicio porque no hay plata, porque la institución está cerrada y próxima a liquidar. Señores, hagamos 6 meses, por mientras dejemos que Inves ponga un director, un subdirector, denle instrucciones claras, ponga a activar las empresas de infraestructura y genere empleo. Este país necesita activarse ya. Y eso puede ser parte de lo que la señora Presidente prometió con sus primeros 100 días. Le quedan 40 y algo de días para cumplir los 100 días y es necesario dinamizar la economía. No podemos seguir esperando. Esto puede marcar mucho los resultados que se puedan tener desde el primer año de gobierno. Exactamente, Claro. así es. Esto puede marcar mucho. No hay chance para seguir en otros temas. Tenemos que centrarnos en el tema económico, en el tema de la producción, en el tema del empleo. Si no, vamos a tener una crisis social mucho más acentuada de la que ya tenemos y creo que nadie necesita eso porque es caldo de cultivo para una inestabilidad en el país y un riesgo de polarizar más la situación. No podemos darnos ese lujo. No hay ningún grado de libertad para hacerlo. O nos podemos trabajar todos hoy o el país no sale adelante. Clarísimo. Gracias, don Santiago Herrera, gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. La licenciada María Eugenia Covelo, la directora ejecutiva de Ecopetrol, Consejo Hondureño de la Industria Petrolera. Don Juan Valladares, gracias por venir desde Juticalpa, productor de granos básicos del Valle del Guayape y vicepresidente de Programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A la orden. Cerramos, sí. Breve. Por favor. Lo más importante en toda sociedad, en todo país, es la seguridad alimentaria. Sin alimento no hay sustento, sin comida no hay vida. Creo que el gobierno tiene imperiosamente
obligatoriamente de motivar al productor a cultivar lo que hacemos nosotros, a producir el alimento básico, y hay muchas maneras de poderlo hacer, ¿verdad? Ahorita, actualmente, lo que dijo es qué hacer al corto plazo, inmediato, desarrollar una campaña de motivación, crear condiciones de competitividad para los productores para que desarrollemos lo que sabemos hacer. Muchas gracias, Lindsay. Muy bien, muchas gracias. Para nosotros es importante, creo yo, para apoyar todas estas ideas que se han dado, es que efectivamente el país, para poder salir adelante y poder generar ese empleo adicional que tanto ha promovido el nuevo gobierno, es la parte de la seguridad jurídica. O sea, de manera que los empresarios se sientan seguros de que van a invertir su dinero y van a tener las reglas claras de juego para poder seguir adelante. Y cada uno de nosotros, no solo las empresas, nosotros como hondureños, cada uno tenemos que aportar nuestro granito de arena para ir ayudando al país en estas circunstancias tan difíciles. Tenemos que ahorrar cada uno de nosotros, como bien expuso Santiago al inicio, no solamente en el uso del vehículo, sino que también en el uso de la energía en nuestro hogar. Muy bien, tenemos que despedir el segmento. Dígame, don Santiago, lo último. Diálogo. ¿Perdón? Diálogo. Diálogo, consenso. Claro, diálogo ya. Trabajo. Concertación ya. Trabajo conjunto duro, ya. Y ahí nos involucramos todos. Inversión, producción y empleo. Gracias. Esa es la mejor protección social. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Tremendo este primer segmento del programa, ¿eh? Tremendo, tremendo. ¿Dónde estamos? ¿Aquí en la 2? ¿En la 1? ¿Dónde? La 1, finalmente. Muy bien. Tremendo, tremendo. Es un trabajo que hay que hacer mucho, mucho, mucho de parte del gobierno, junto con los sectores, para que el país y sobre todo la población no sienta tanto estos efectos de todo lo que nos está pasando en el exterior y lo que hay que comenzar a reconstruir internamente. Pero es un trabajo que hay que hacerlo en equipo, es un trabajo que hay que hacerlo con todos los sectores y el liderazgo, por supuesto, del gobierno, para que esto realmente camine, tan pronto como evidentemente la circunstancia lo demanda. Doctor Omar Videa, buenas noches. ¿Está ahí, doctor Omar Videa? Buenas noches. Hola. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, de la audiencia de 3030. Estamos listos para seguir analizando, como domingo tras domingo, el acontecer del COVID-19. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, lo último que aquí en 3030 y en Hoy Mismo, usted sabe que le estamos actualizando con lo último que está pasando. Desde febrero, con el doctor Omar Videa, aquí se planteó la necesidad de una cuarta dosis, es decir, una segunda dosis de refuerzo. Luego en marzo hemos seguido con el tema, ahora, y finalmente ya en Estados Unidos la FDA ha anunciado este fin de semana, o sea, ayer sábado, que se espera, los especialistas, los conocedores de este asunto, se espera que la FDA apruebe inyecciones adicionales de refuerzo de COVID-19 para adultos mayores de 50 años la próxima semana. Esto fue publicado el 26 de marzo por CNN en inglés. En Google se hace la traducción al español, que es esta que está aquí. Y la noticia es que, si lo puedes subir un poco más, por favor, se espera que la administración Biden dé a los adultos mayores la opción de recibir un segundo refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 tan pronto como la próxima semana, es decir, esta semana. Dos fuentes familiarizadas con los planes del gobierno dijeron que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos planea autorizar una cuarta dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna para adultos mayores de 50 años la próxima semana. Muy bien, esa es la noticia. Vamos con la portada de nuevo. Así que, bueno, doctor, lo que se ha venido planteando aquí en el programa, ya la FDA aparentemente esta semana, que comienza hoy, domingo, podría estar anunciando eso. ¿Cómo recibe usted esta noticia, doctor? Bueno, sin duda alguna que las estrategias en el mundo van encaminadas a buscar la mayor protección. Es una herramienta válida que le hemos visto que por más de un año ha servido para salvar muchas vidas, el tema de la vacunación. Pero la vacuna no es eterna. Y los estudios comenzaron a arrojar en el mundo, ya a finales del mes de diciembre del año pasado, que requeríamos una siguiente dosis de vacuna porque la vacuna anti-COVID-19 comienza a debilitarse aproximadamente entre los 3 y 4 meses de haber recibido su última.
ya sea esta la segunda, ahora los estudios mayores han sido con la tercera, entonces creo que eso es andar con un pie adelantado porque Estados Unidos lo sabe. Ya se anuncian, ha habido 5 olas en Europa y ya comenzó la sexta. Entonces, todas han llegado a Estados Unidos y yo creo que por primera vez Estados Unidos sí se está adelantando con esta decisión. ¿Y sabe por qué? Además, porque la tasa de vacunación en Estados Unidos con 3 dosis, es decir, el esquema completo, versus la tasa de vacunación en Europa, es menor en Estados Unidos. Entonces, el impacto que pueda tener la llegada de la subvariante BA.2 a Estados Unidos va a ser mayor en contagios, en hospitalizados y en fallecidos. Eso es lo que está ocurriendo en Europa, donde muchos países como España tienen más más alto el porcentaje de vacunación con esquema completo, más alto que en Estados Unidos. Entonces ellos están temerosos de lo que va a venir porque están viendo lo que está pasando en Europa y dicen, mejor adelantémonos porque los adultos mayores tenemos que protegerlos. Correctamente, esa es la estrategia clara. Todo el mundo ha visto cómo los países que han mostrado la ola por COVID-19 y ante esta variante, subvariante BA.2, como lo que ocurrió en Hong Kong, que bien se ha seguido desde el noticiero y del programa 3030, en Hong Kong, en Corea del Sur, en Austria, lo que se vive ahora. Entonces, lógicamente, todo ha sido producto de un aparecimiento de una nueva subvariante, BA.2. Segundo, el otro, tasas de vacunación bajas, principalmente con dosis de refuerzo. Y el tercero, las medidas de bioseguridad. Eso es un triángulo que tiene iguales dimensiones. Bueno, y que si de un lado comienza a flaquear, comienzan a haber efectos. Aquí les tengo una gráfica que dice ¿por qué una cuarta dosis? Que hemos tratado de resumir lo que los científicos, los médicos, los especialistas en el mundo han dicho que por qué es necesaria la cuarta dosis. Bueno, aquí está, por favor, en pantalla. ¿Por qué una cuarta dosis? Porque la subvariante BA.2 es 30% más transmisible. Porque Europa reporta aumento de contagios, hospitalizados y fallecidos. Porque muchos países han relajado las medidas de bioseguridad y porque afecta a los adultos mayores y también aparentemente es mucho más grave que otras variantes en el caso de los niños. Doctor Videa. Totalmente, ahí se resume por qué es importante una cuarta dosis. Porque hemos visto que hay una población vulnerable y principalmente está asociado con el tipo de inmunidad y la inmunidad artificial la va debilitando los adultos mayores y no la tienen los menores de 5 años, pero tienen un mayor nicho, el virus para reproducirse y ser potencialmente mortal. Y es por eso que la subvariante BA.2 lo que ha demostrado es que es altamente transmisible, superior a Omicron, y que los datos preliminares comienzan a arrojar, en base a los países que se han visto afectados, una agresividad mayor. Pudiéramos estar ante una variante mucho más transmisible que todas las demás y con similitud a lo que puede ser la agresividad que tuvo de gravedad la variante Delta. Y le agrego aquí una quinta razón más, que no está aquí incluida, que es la protección con la tercera dosis disminuye a partir del 4.º mes. Cuando usted ya tiene 3 dosis, pasa el primero, segundo, tercer. A partir del 4.º mes, esa protección, producto de las vacunas, de las 3 vacunas, comienza a disminuir. Y si usted es una persona adulta mayor o arriba de 50 años con comorbilidades, vuelve a estar en riesgo. Correcto, eso es lo que ocurre. Se pone en una condición favorable para el virus. Aunque usted siga medidas de bioseguridad, lógicamente la inmunidad se debilita y con variantes tan transmisibles como esta subvariante BA.2, entonces es presa fácil y es los nichos para seguir reproduciendo el virus. Doctor, ¿cuáles son los beneficios? Ya vimos el por qué, hemos recogido esa información, la hemos resumido de distintas fuentes, de distintos estudios y lo mismo con los beneficios de esta cuarta dosis. ¿Qué nos dicen? Primero, que los estudios indican una buena respuesta de anticuerpos y seguridad para el paciente que recibe la cuarta dosis. Protección 4 veces mayor frente a enfermedad grave para mayores de 60 años. Reducción de un 78% de la mortalidad para mayores de 60 años y una reducción del 90% de mortalidad para mayores de 50 años. Doctor Videa. Sin duda alguna, el incremento del número de vacunas en un periodo que está contemplado entre 3 y 4 meses ha demostrado sin duda que reduce por sobre todo la mortalidad. Y eso es lo que buscamos en una población vulnerable. Entonces imagínese usted
¿Qué protección tendría para personas menores de 50? Sería mayor, porque a pesar de las condiciones de la inmunidad debilitada por edad, ya la vacuna ofrece prácticamente ponerse, aunque es la misma dosis y la misma vacuna. No es que ha cambiado, todas son iguales. En el caso de Pfizer, Moderna, 1, 2, 3 y 4 son iguales, pero el hecho de estarse ratificando, fortificando los anticuerpos, sin duda que crea un potencial mayor de defensa y que siguen contando potencia en las vacunas anteriores. Muy bien. Doctor, yo he escuchado algunas voces que indican que, bueno, cuando aquí se planteó el tema de la cuarta dosis, dos argumentos para no. El primero es que había que esperar que la Organización Mundial de la Salud lo aprobara. Yo creo que si la FDA lo aprueba esta semana o en los próximos días, ese argumento ya no es válido, entendería yo. O siempre es válido esperar a que la OMS le dé el visto bueno si la FDA lo da antes. Sin duda alguna, la FDA y la EMA en Europa han sido los que han puesto los lineamientos principales en el mundo y que muchos países han adoptado, pues porque viene posteriormente de altos estudios. Estas decisiones no son antojadizas, no son emocionales, no son emotivas, viene por muchos estudios. Entonces yo pensaría de que en Honduras, por ejemplo, para ponerle el ejemplo de lo que ocurrió en octubre, el 25, cuando se inició la tercera dosis, habían pasado alrededor de 2 semanas de la aprobación de FDA en los Estados Unidos y se logró la aprobación aquí en Honduras. Entonces yo no dudaría que, y con buen respaldo, se tendría el hecho de aprobar la segunda dosis o la cuarta dosis en su defecto de vacuna anti-COVID-19, la dosis de refuerzo. O sea, yo no vería ningún problema con esta base que se tendría de prácticamente el organismo que pues, ha dictado las pautas a nivel mundial. Muy bien. En cuanto al respaldo internacional, ¿verdad?, de estas organizaciones como la FDA, el CDC y la OMS. Y el otro argumento, y yo entiendo que es válido también, con el vacunómetro, lo vamos a actualizar, con una dosis el 85% de la población objetivo. Con 2 dosis, el 73%, con dosis de refuerzo, es decir, con las 3 dosis, el 43% de la meta a vacunar y sin dosis, el 16%. Entonces, si tenemos estas gráficas, yo he escuchado decir, bueno, este 43% está bien con 3 dosis. Pero antes de pensar en una cuarta dosis para este 43%, tenemos que seguir insistiendo en la primera dosis, que hay mucha gente que no se la ha aplicado, como el 16% de la población meta, y necesitamos gente que se ponga la segunda dosis y gente que se aplique la tercera dosis. Y es absolutamente válido. Aquí en el noticiero hoy mismo y en 3030 hemos insistido, usted tiene que vacunarse con las 3 dosis, pero hay un 43% de la población que responsablemente tiene 3 dosis. Y esta población del 43% con 3 dosis, muchos, o la gran mayoría, es adulta mayor. Y este 43% de esa población que ya responsablemente se aplicó las 3 dosis, ya pasó 3 o 4 meses o más y los anticuerpos han disminuido, la protección ha disminuido. Entonces, si así como tenemos disponible la primera dosis, la segunda dosis y la tercera dosis, pongamos a disposición también la cuarta dosis para que esta gente de la tercera edad, que ya tiene sus 3 dosis y tiene 4 meses después de las 3 dosis, se sienta incluida en la protección que da la autoridad contra el COVID-19. ¿O me equivoco, doctor Videa? Muy correcto, la apreciación. Sería excluyente de una población que es de 1.8 millones de personas. Representa el 43% de los aptos, o sea, son todas las personas mayores en este caso, de 12 años, que ya está autorizada para ellos la tercera dosis. Esos son 4.2 millones en Honduras, de los cuales 1.8 ya se aplicó la dosis. Y es 1.8, como usted bien lo dice, en su mayoría son personas mayores de 60 años. Y que por ende no podemos ser excluyentes. Hay que formar estrategias en los diferentes elementos que tenemos pendientes. Hay que buscar esos 966,000 personas que no se han puesto dosis de vacuna, ni una tan sola. Pero una estrategia para cada grupo, pero no puede excluir usted o limitar a la población que, como usted lo ha dicho, con buen juicio, con buen tino, ha tomado la decisión de estar completamente vacunado y que eso les ha valido a este 1.8% estar vivos, porque eso no lo podemos dejar. Sí. 1.8 millones. Así es. Así es, muy bien, ya regresamos. Una consulta, doctor Videa. Mucha gente está llamando para preguntar, ¿usted cree que aquí cuando se apruebe, se va a aprobar la cuarta dosis para arriba de 50 años o de 60 o 65 años en adelante?
Yo creo que las autoridades de gobierno muy probablemente adopten la medida de 65 años. La más prudente debería de ser 50. Y si lo hacen así, sería la mejor decisión, e incluir a las personas con comorbilidades menores de la edad que se apruebe, porque eso es muy importante. Diabéticos, hipertensos, obesos, cáncer, enfermedad renal deben de ser incluidos, al igual que el personal de salud, independientemente de la edad que se tenga. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Un gusto, un placer. Y gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.